Hola, buenos días, bienvenidos. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional en esta mañana. El día de hoy estaremos revisando del capítulo número 5 del libro de Eclesiastés para revisar del versículo 1 al 7 para nuestro tiempo devocional que hemos titulado Actitudes en la adoración. Actitudes en la adoración. Vamos a la lectura de nuestra porción. Recuerden que estamos haciendo la lectura en la Nueva Traducción Viviente, así que estaremos leyendo esta parte, esta porción, en esta versión, y también estaremos corroborando con la Reina Valera 60. Dice nuestra porción esta mañana: cuando entres en la casa de Dios, abre los oídos y cierra la boca. El que presenta ofrendas a Dios sin pensar hace mal. No hagas promesas a la ligera y no te apresures a presentar tus asuntos delante de Dios. Después de todo, Dios está en el cielo y tú estás aquí en la tierra. Por lo tanto, que sean pocas tus palabras. Demasiada actividad trae pesadillas. Demasiadas palabras te hacen necio. Cuando le hagas una promesa a Dios, no tardes en cumplirla, porque a Dios no le agradan los necios. Cumple todas las promesas que le hagas. Es mejor no decir nada que hacer promesas y no cumplirlas. No dejes que tu boca te haga pecar, y no te defiendas ante el mensajero del templo al decir que la promesa que hiciste fue un error. Esa actitud enojaría a Dios y quizá destruya todo lo que has logrado. Hablar no cuesta nada. Es como soñar despierto y tantas otras actividades inútiles. Tú, en cambio, teme a Dios. Bien, en esta porción estamos ahora revisando justamente lo que Salomón concluyó en cuanto a los creyentes y sus prácticas de adoración, alabanza, oraciones y cuando hacían votos o promesas a Dios. Se dio cuenta de que no todos eran sinceros y además la conducta que estos tenían en cuanto a su actividad con Dios. Lo primero que podemos ver en cuanto a las observaciones que hace Salomón es el acceso a Dios. Si uno ve correctamente el tema de la compañía en el capítulo anterior, en el capítulo 4, el asunto es abandonado abruptamente sin que se sugiera una solución real. Somos enfrentados ahora con Dios. El pasaje del capítulo 4 suscitaría en la mente de cualquier persona: ¿acaso no es Dios la respuesta? Pero debemos acceder a Él de la manera correcta. Así que Salomón nos presenta ahora el acceso a la casa de Dios. En el versículo 1 vemos que se habla del templo, la estructura de la cual señala ahora la santidad y accesibilidad por medio del sacrificio a este lugar. El necio no se da cuenta de lo ofensivo que es a Dios la manera de acercarse a Él. El apresuramiento en la oración no alcanza a ver la magnitud de la diferencia entre Dios y los seres humanos. Aquí cielo, o la forma en la cual utiliza Salomón cielo, es el lugar de la gloria de Dios. El adorador debe recordar que él no llega a Dios como un igual. Las responsabilidades tienen efectos laterales. Hemos hablado de la relación con Dios, esta relación vertical y también la relación horizontal. Sin una adecuada relación vertical, careceremos de una adecuada relación horizontal. El voto que se hacía, o el voto del cual habla Salomón, puede constituir una promesa de lealtad, y no guardarlo ofenderá
a Dios. El mensajero, tal como lo expresa aquí, debería tratarse de un sacerdote o alguien enviado por un sacerdote. Los sueños deben significar algo parecido a soñar despierto, casualidad y realidad al aproximarse a Dios. Esto es la abundancia de palabras descuidadas en la oración. Son ambas marcas del mundo sin significado, frustrado y torcido. El temor a Dios es el remedio a todo ello. Lo que Salomón está expresando en esta sección es que podemos observar que el culto a Dios y el tiempo que se dedica a este culto debe ser un tiempo específico. Debemos evitar que los pensamientos divaguen y deambulen. Guardemos los afectos para que no corran hacia los objetos indebidos. Debemos evitar las repeticiones vanas. Aquí no se condenan las oraciones abundantes, sino las que no tienen sentido. Cuán a menudo nuestros pensamientos empiezan a errar al poner atención a las ordenanzas divinas, apenas mejor que el sacrificio de los necios. Las muchas palabras y las palabras apresuradas usadas en la oración demuestran la necedad de corazón, los bajos pensamientos sobre Dios y los pensamientos desconsiderados de nuestras propias almas. Cuando una persona llega a hacer un voto a la ligera, permite que su boca haga pecar su carne. El caso supone a un hombre que va donde el sacerdote pretendiendo que su voto fue hecho precipitadamente y que sería malo cumplirlo. Tal cosa se presentaría como una burla a Dios que acarrearía el descontento divino, que podría maldecir lo que indebidamente no se cumplió. Tenemos que suprimir el miedo al hombre. Debemos poner a Dios delante de nosotros. Entonces veremos la opresión del pobre y no hallaremos falta en la providencia divina, ni pensaremos peor que en la institución de un magistrado, cuando veamos que la mejor cosa que podemos hacer es temer a Dios. Así que Salomón pone las cartas sobre la mesa y expone un tema bastante delicado: la vanidad de la profesión religiosa que no es sincera. Así que, habiendo probado muchos aspectos de la vida y hallándolos vanos, el predicador se torna a estudiar la vida religiosa en su día. Muchas personas hacían sacrificios externos, pero sin el corazón puesto en el asunto para oír los consejos y preceptos de la verdadera religión. Otros, en sus oraciones, decían muchas cosas sin pensarlas bien, estando tan preocupados con muchos asuntos que sus oraciones eran como un sueño, sin unidad y coherencia de tema. La práctica de hacer votos delante del ministro del templo es condenada. La multiplicación de las oraciones y los votos se vuelve vanidad, como toda la vida religiosa del día en que está observando esto el predicador. Así que los frutos del trabajo pueden perderse a manos de Dios por un voto hecho a la ligera. A menudo podemos interpretar esta sección, estos versículos, del versículo 1 al 7, diciendo que son un paréntesis en el argumento de Salomón. Se supone que son consejos acerca de la adoración correcta, incluyendo la actitud apropiada para realizarla, la práctica correcta de la oración y la manera apropiada de pagar los votos. Sin embargo, en realidad son una parte muy importante del argumento que ha estado presentando hasta este momento Salomón, pues advierte que no se deben ofrecer votos a la ligera que podrían provocar la pérdida de los frutos del trabajo, pues Dios puede destruir la obra de sus manos. Así que Salomón aconseja que no se actúe insensatamente al hacer promesas a Dios, lo cual él llama sacrificio de los necios y multitud de las palabras del necio, en el versículo 1 y en el versículo 3. Recomienda que no se haga promesa a Dios en forma apresurada y sin hacer una consideración a fondo. No te des prisa con tu boca,
ni tu corazón se apresure. Salomón también hace una advertencia que no resultaría anular la promesa, aduciendo ignorancia delante del sacerdote. El ángel o el mensajero probablemente se refiere al sacerdote, como en Malaquías 2:7. La base para esta exhortación que hace aquí ahora Salomón es Deuteronomio 23, del versículo 21 al 23, donde se describe que los votos eran voluntarios, pero que debían cumplirse, porque no hacerlo es pecado y provocaría el castigo de parte de Dios. Finalmente, nuestro Señor Jesucristo dice, no prometas, si no vas a cumplir, es mejor quedarnos callados. Así que Salomón dice que hacer votos neciamente está mal, hacen mal, y advierte que la boca de la persona podría hacerla pecar, lo cual es desagradable delante del Señor y provoca la ira de Él. Tal pecado podría resultar que la persona perdiera todo aquello por lo cual ha trabajado. Puesto que un voto hecho a la ligera podría atraer la destrucción de los frutos del trabajo de la persona y por lo tanto su mismo trabajo resultar inútil, Salomón compara los votos necios con los sueños inútiles y vanidades. Este es el pensamiento expresado en el versículo 7. Si nosotros lo leemos en la Reina Valera 60, dice: donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Así que Salomón exhorta a los lectores a temer a Dios, a ser cuidadosos y a no pronunciar votos necios, sino que cumplan con lo que ya se ha prometido. La primera idea que presenta Salomón en el versículo 1 es la reverencia en la casa de Dios. Cuida tu conducta o tus pasos en la casa de Dios. Salomón menciona varios aspectos de la oración. Ofrenda de sacrificios. Hoy no ofrecemos animales como en el tiempo del Antiguo Testamento. Ofrecemos sacrificios espirituales. Presentamos también nuestros propios cuerpos. Romanos 12, 1 y 2. Llegamos al ayuno. También como una ofrenda a Dios, no presentamos nuestro cuerpo, nuestros propios miembros como instrumentos de inmundicia. Otra ofrenda es las personas ganadas para el Salvador por medio de la predicación del Evangelio. Aportamos ofrendas o dinero como muestra de nuestro amor por su obra. Y la idea de ofrendar es de Dios. Dios da la orden de que se le presenten ofrendas. La demanda es dirigida al pueblo de Dios. La ofrenda debe ser voluntaria y de corazón. También ofrendamos excelencia, que es la característica de la ofrenda que Dios demanda. La ofrenda, como tal, tiene un objetivo. Existe promesa de bien para el pueblo que ofrenda o que presenta ofrendas. También presentamos alabanzas y buenas obras. Esto de acuerdo a lo que nos presenta la palabra de Dios en Hebreos capítulo 13, versículo 15 y 16. Y la característica de alabanzas y ofrendas, o alabanzas y buenas obras, es un corazón quebrantado. Salmos 51, 17. Así que dice Salomón, sé reverente, guarda tu pie. En el versículo 1, en la Reina Valera 60 dice, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Guarda tu pie. Es una excelente traducción de un consejo común. Mira dónde pisas. Hay una genuina sabiduría en el consejo del predicador, pero no debe ser modificado por la revelación de Jesús del carácter de Dios. Si interpretamos el versículo 1 como ser reverente en la presencia de Dios, esta interpretación tiene nuestro pleno y gozo aceptación. Dios es
altísimo y santo, por lo tanto siempre corresponde un temor reverente a su presencia. Acercarnos para oír indica esa actitud de receptividad. Es siempre mejor escuchar al Espíritu Santo que insistir demasiado en decirle a Dios que lo que queremos que oiga. Escuchar puede implicar obedecer. De ahí la traducción acercarse para oír es mejor que el que los necios ofrezcan sacrificios. El sacrificio de los necios, tal como lo habla Salomón, sería cualquier acercamiento irreverente o no sincero hacia su persona. Todo lo que sabe un necio es hacer el mal, aún en su culto. Así que no demos prisa a nuestra boca. Sugiere que el respeto silencioso o la oración reverente y meditada son más apropiados que las muchas palabras en formas litúrgicas que son preparadas en exceso. Este proverbio, el versículo 3, indica que así como las excesivas ocupaciones conducen a una noche de sueños, la verbosidad lleva al hombre a decir necedades. En estos primeros 3 versículos, el predicador señala este pensamiento que tiene acerca de las cosas que suceden en nuestro culto. Él ha dicho mucho hasta aquí de la vanidad de la vida debajo del sol sin Dios. También nos ha mostrado que Dios tiene el control y que así nos demos cuenta o no, dependemos completamente de Él. Ahora, el rey Salomón trae a Dios aún más dentro del tema. En este punto comienza a vincular más directamente al lector o al que escucha. En lugar de hablar del mundo o de él o de otros, utiliza el pronombre de la segunda persona tú, como señalando al lector. Salomón nos conduce así a la casa de Dios. Tal vez cada uno de nosotros ha notado que cuando Salomón habla de Dios, evita utilizar el término común, el Señor. En el libro de Eclesiastés nunca utiliza ese título, sino que habla solamente de Dios, Yahvé o el Señor, el nombre especial que Dios le reveló a Israel, su nación del Antiguo Testamento. Representa las cualidades divinas de gracia gratuita y constante. Esto en Éxodo 34, del versículo 4 al versículo 7. Las promesas del perdón y del Salvador que vendría estaban asociadas de una manera muy estrecha con el nombre del Señor, que aparece 5,000 veces en el Antiguo Testamento. Posiblemente debido a que ésta les habla en términos generales a todas las naciones. El rey Salomón utiliza la palabra más general para Dios. O como han sugerido otros, puede ser como un signo de su desmerecimiento de los privilegios de un hijo del pacto que evita el nombre del Señor del pacto. En el tiempo de Salomón, la casa de Dios era el magnífico templo que el rey construyó en Jerusalén. Ese era el centro de adoración del pueblo de Dios. Las fiestas anuales hacían que Jerusalén se llenara de peregrinos que subían al templo. El gran altar del sacrificio que estaba frente al templo llenaba cada día el aire del humo de los interminables holocaustos. Salomón tiene esto en mente cuando presenta esta advertencia. Salomón advierte a todos los que van a la casa de Dios: guarda tu pie, es decir, ten cuidado. El rey predicador agrega inmediatamente la razón para este cuidado. Acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. Esta es una observación bastante gráfica. Estas palabras son similares a las que el profeta Samuel le dijo al rey Saúl. ¿Acaso se complace Jehová tanto en los holocaustos y sacrificios como en la obediencia a las palabras de Jehová? Mejor es obedecer que sacrificar. Prestar atención mejor es que la grasa de los carneros. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Saúl no obedeció el mandato que le dio el Señor de destruir completamente a sus enemigos.
los amalecitas y todas sus posesiones, sino conservó algunas. Cuando Samuel lo confrontó por esto, Saúl protestó diciendo: el pueblo tomó el botín de ovejas y vacas, lo mejor del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 21. Saúl pensó que podía eludir el mandato de Dios, ofreciéndole algunos sacrificios, pero el resultado fue trágico. Samuel dijo: por cuanto rechazaste la palabra de Jehová, también él te ha rechazado, para que no seas rey. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 23. Esto debe servir de advertencia a las personas que hoy en día piensan que pueden engañar a Dios de maneras parecidas y piensan que pueden pasar por alto sus leyes estrictas y sobre los pecados de engañar, maldecir, la embriaguez, el divorcio, y para aplacar a Dios se vuelven miembros activos de la iglesia y contribuyen generosamente con tiempo y dinero. Ese es el sacrificio de los necios. De primera importancia es escuchar y tomar a pecho la palabra que se lee y se proclama en la congregación. Jesús dijo: antes bien, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Lucas 11:28. Sin embargo, el necio piensa ciegamente que agrada a Dios con una conducta que tiene la apariencia de ser correcta. Para los hebreos, un necio no era una persona a quien le faltaba inteligencia, sino una persona que no tenía moral ni una correcta relación con Dios. Salomón continúa diciendo que debemos estar ansiosos de escuchar la palabra de Dios y no debemos hablar apresuradamente. Santiago lo dice de esta manera, en Santiago 1:19: todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar. De la misma forma que tenemos una inclinación pecaminosa natural para tratar de sobornar a Dios, también tenemos la tendencia a hacer promesas precipitadas. Muchas veces, en un momento de necesidad, la persona promete hacer toda clase de obras si Dios le saca de la dificultad, y después, una vez que el problema ha pasado, olvida la promesa. La tendencia de decir mucho es señal de necedad. Salomón dice que del necio vienen muchas palabras, así como los sueños acompañan a la mente confundida. Con este comentario simplemente hace una comparación. Las palabras vacías fluyen de la boca de un necio como si los sueños revolotearan en una mente desasosegada. Es decir, una mente que no está ocupada en las cosas de Dios. Jesús también nos dice que evitemos la palabrería cuando hablemos a Dios. Al orar, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Mateo 6, versículos 7 al 8. Nosotros, como criaturas terrenales, debemos recordar que estamos tratando con nuestro todopoderoso Padre Celestial. Podemos ser honestos con Él. No podemos engañarle con una palabrería vana. Dios es uno de los absolutos en el pensamiento del sabio. Nuestro pasaje tiene que ver con la conducta ante Dios, que debe ser seria, meditada, reverente, como lo requiere la infinita distancia que hay entre Dios y el hombre. Encontramos aquí dos divisiones naturales en cuanto al pensamiento de Salomón. En el versículo 1 y en el versículo 4. Cuando vayas a la casa de Dios y cuando hagas un voto a Dios. Son situaciones que debemos tener muy presentes en nuestro pensamiento. La forma en que nos acercamos y el lugar a donde nos presentamos. Ambos pasajes terminan con una manera similar, sin que tengamos que pensar que en algún momento del texto se encontraban uno después del otro. Adorar a Dios y prometer a Dios, dice el sabio, es algo que el hombre no puede hacer a la ligera, ni debe permitir que elementos extraños enturbien la relación con Dios, obrando neciamente y obteniendo de esta comunión con Dios solo frustración. Guarda tu pie
Es un recordatorio de cuidar nuestra conducta. El comportamiento en la casa de Dios debe ser motivo de preocupación para el que asiste a ella. El sacrificio de los necios, la ofrenda del adorador, el sacrificio, era el momento solemne del culto. Este puede ser menoscabado por una disposición impropia del momento, una actitud no adecuada. Así que Salomón hace la advertencia acerca de la oración. La oración es algo serio. No debemos orar con ligereza o negligencia. El secreto de la oración aceptable es la actitud del corazón, la actitud que nosotros tenemos. Salmo 141, versículo 1 y 2 habla de ello. No hablemos tanto, solo lo necesario, pero también seamos diligentes en la oración. En el Salmo 27, del versículo 7 al 10, vemos que la prioridad es buscar el rostro de Dios en oración. Es un deseo del corazón, es una decisión de voluntad y es un anhelo profundo de estar cerca de Dios. El Salmo es una invitación clara a depender absolutamente de Dios en cualquier crisis que nosotros enfrentemos. Así que no precipitemos, guardemos nuestras promesas, estemos conscientes de a quién nos estamos dirigiendo y de qué forma nos estamos dirigiendo. Esa es la observación que hace Salomón de la vida de adoración. Así que las promesas que hacemos a Dios debemos también estar conscientes. Dios escucha lo que decimos y nos responsabiliza de nuestras promesas. Si de verdad las circunstancias que nos rodean nos impiden cumplir con lo que prometimos, Dios llega a comprenderlo, pero que no sea esto una común forma de actuar. Si prometemos y cumplimos, seremos bendecidos. Debemos pensar bien antes de prometer a Dios. Vemos en la Biblia varios ejemplos. Un ejemplo de ello es el voto de Ana, que hace en el primer libro de Samuel, capítulo 1. Vemos la promesa. Llega a concepción su hijo, llega a tener su hijo. Viene el cumplimiento del voto y la recompensa de parte de Dios. Así que cuando hagamos votos a Dios, no hagamos compromisos a la ligera. Estemos conscientes de lo que estamos haciendo y de la forma en que lo estamos haciendo. Esto nos lleva a la adoración responsable. En los momentos de culto y adoración, nuestra presencia ante Dios debe ser responsable. No debemos pues dejarnos llevar por emociones o deseos de buenas intenciones que después quizás no podamos cumplir por no haber hecho votos que estuviesen a nuestro alcance y sobre todo que no hubiéramos meditado en las implicaciones de los mismos. Tenemos entonces esta exhortación de parte de Salomón: seamos fieles a nuestras promesas, observemos dónde estamos poniendo nuestro pie y sobre todo estemos conscientes de que debemos tener una actitud correcta. No debemos hacer votos a la ligera. Así que pensemos que las promesas que nosotros hacemos, los votos que hacemos delante de Dios, son voluntarios, pero una vez que los hemos hecho son inquebrantables. Es tonto hacer votos que no se pueden cumplir o pensar que podemos jugar con Dios al cumplir un voto parcialmente. Es mejor no prometer que hacer una promesa a Dios y no cumplirla. Y todavía es mejor hacer un voto y cumplirlo. Esta es la recomendación y el mandato que nos hace nuestro Señor Jesucristo en Mateo 5:33. Entonces, estemos muy, muy conscientes y muy cuidadosos de estas observaciones que Salomón hace. Cuando entremos en la casa de Dios, debemos ir con la actitud correcta para estar abiertos y listos para escucharle, no para dictarle lo que pensamos que Él debe hacer. Debemos tener la actitud correcta en nuestro tiempo de adoración. Oremos. Bendito Padre y Señor, gracias te damos por este día, Señor, que nos permites tener. Gracias, Señor, por las bondades
Señor, que recibimos de tu buena mano. Y Señor, permite que en estos tiempos, Señor, también podamos elevar adoración a tu santo nombre, Señor, de la manera correcta. Permítenos oír más. Permítenos ser sensibles a tu voz y sobre todo, Señor, estar dispuestos a escuchar y hacer de la manera correcta. Señor, ponemos todo en tus manos, nuestra familia, nuestros trabajos, Señor, y también el ministerio que has puesto en cada uno de nosotros. Permítenos seguirlo desarrollando adecuadamente, Señor, pero sobre todo, permítenos hacerlo de la manera que te agrada a ti. Padre, dejamos en tus manos todas nuestras necesidades, nuestros anhelos, nuestros deseos, Señor, aquellas peticiones que tenemos, Señor, para que tú las tomes, Señor, y hagas con ellos de acuerdo a tu voluntad. Permítenos también a nosotros la sabiduría para entender los tiempos y las sazones, Señor, de todas las cosas. Y también comprender que de todas las cosas hay un momento adecuado para ello. Señor, permítenos tener paciencia y amor por ello. Y sobre todo, Señor, tener pasión por siempre estar delante de ti. Gracias, Padre, por todas estas bendiciones. Todo lo dejamos en tus manos y lo rogamos a ti por los méritos suficientes de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Gracias, Padre, te damos y todo lo dejamos en tus manos. Amén, amén y amén. Que tengan un excelente día. Que el Señor les bendiga.